Muy buenos días para todos nuestros oyentes que están en estos momentos conectados a la emisora UDI Radio. Vamos inicio hoy al programa Café Sin Filtro del programa de Administración de Empresas. Un saludo muy especial para el invitado que tenemos el día de hoy y a todos nuestros oyentes que están en este momento conectados y que también nos siguen por las redes sociales. Mi nombre es Carlos Avellaneda Rueda, yo soy docente del programa de Administración de Empresas y soy líder del semillero de emprendimiento de la universidad. Y estoy encargado en este periodo académico de este espacio. Café Sin Filtro es un programa que venimos ya trabajando desde hace más o menos 4 años en el programa de Administración de Empresas y es una actividad que ha tenido varios enfoques. En este momento lo estamos trabajando desde este espacio radial. Como para comentarles las actividades que se están desarrollando en el programa de Administración de Empresas, estamos muy encargados o estamos listos a desarrollar este semestre lo que es el encuentro de innovación y emprendimiento para que estén pendientes de todas las actividades por todos los canales que tiene la universidad, de cuándo van a ser y vamos a realizar algunas convocatorias que próximamente también vamos a tener también en este espacio. Bien, muchas gracias. Hoy tenemos entonces a el contador público Elber Miguel Jaimes, que él es un docente del programa también de Administración de Empresas y él es experto en revisoría fiscal. Hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante, vamos a enfocar y darle a los estudiantes una información que está de moda en estos momentos porque hay muchos problemas en las empresas que están manejando este tema que hoy vamos a traer para ustedes. El tema es indicadores financieros de liquidez. Entonces le damos un saludo muy especial a nuestro compañero Elber Miguel. Siga, Elber. Don Carlos, muy buenos días para todos los oyentes. Muy agradecido nuevamente con esta invitación. Y pues sí, vamos a hablar un poco de qué es el tema de los indicadores financieros, ¿sí? En el día a día pues estamos trabajando en las empresas, estamos trabajando con la parte contable. Nos preocupamos mucho acerca de todos estos contextos, de estar analizando información, de estar cumpliendo con toda la información a los entes de control, pero a veces se nos olvida esa mirada hacia el interior de la empresa. Entonces, al final del ejercicio, nosotros estamos haciendo un análisis para saber si la empresa está bien, en qué condiciones está bien, si tenemos que mejorar algo o tenemos que potenciar otras cosas. Entonces, este tema de indicadores financieros es una primera base para ello. Bien, importante también aclarar que nuestro invitado el día de hoy, aparte de ser docente del programa, trabaja en el sector real, ¿no? Él tiene asesorías con empresas en la parte de revisoría fiscal, en la parte de contaduría. Él maneja un grupo de empresas dentro de un pool de compañeros que tienen y están en contacto con esta realidad, que es lo que nos interesa, que los estudiantes vivan también con las experiencias académicas, pero también el enfoque que le podemos dar hacia el sector real. Bueno, para empezar entonces con el tema, Elber, me gustaría que nos dijera qué son indicadores económicos, o sea, qué es el tema que vamos a tratar hoy, en esa parte inicial. Bueno, importante, los indicadores financieros, los indicadores económicos son unos, ¿cómo podría decirlo? Unas fórmulas matemáticas, no es nada más que eso, que me van a permitir desde los estados financieros que nosotros estamos revisando y que estamos confeccionando en conjunto el contador y el gerente de la empresa, el administrador de empresas, durante todo el año. Bien, entonces estamos trabajando durante todo el año, podemos ir revisando poco a poco cada una de las partidas de los estados financieros y con eso vamos a empezar a hacer unos análisis y podemos hacer unas proyecciones sobre la información de la empresa y qué tan útil es esa información y cómo lo podemos proyectar para que la empresa, sea cada vez mejor. Podamos tomar decisiones a corto y largo plazo. ¿Cuántos indicadores hay? Normalmente una empresa, ¿cuántos indicadores se puede manejar? Depende de la empresa. Hay algunos indicadores que por las actividades propias de la empresa no se pueden desarrollar, ¿sí? Indicadores hay muchos, pueden ser cerca de 30 a 40 indicadores de gestión. Los más conocidos o de los cuales vamos a hablar el día de hoy van a ser los de liquidez, que son 4 importantes, sin embargo pueden haber muchos más.
dependiendo del tipo de la empresa, las características de la empresa, las políticas contables y las políticas económicas de la empresa van a permitir que algunos se puedan utilizar y otros no. Entonces, vamos a trabajar indicadores financieros de liquidez. De liquidez. ¿Listo? Ahora, ¿qué es entonces liquidez? Listo, el indicador de liquidez lo que me va a indicar a mí es qué tan eficiente es la empresa para tener ese dinero en efectivo, ¿sí? Qué tanto dinero tiene la empresa para que cuando nosotros estamos trabajando no nos quedemos corticos. ¿De dónde sale el dinero y hacia dónde va el dinero? ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos y cuando estamos iniciando la empresa, pues el dinero viene de los socios y ese es el dinero que vamos a estar trabajando. Cuando estamos haciendo proyecciones y empezamos a ampliar ese campo de acción de la empresa, pues entonces vamos a recurrir o a los socios o vamos a recurrir, por ejemplo, a préstamos. Entonces necesitamos dinero y necesitamos liquidez. Bien, liquidez entendida en el dinero que nosotros podemos utilizar para ello. Otra forma de hacerlo es que algo que vamos a ver después en otro escenario, que es el apalancamiento, que es decirle al proveedor, dame un tiempo, dame un espacio de tiempo para pagar, porque le estoy diciendo a mi cliente que me pague. Entonces, la diferencia del tiempo entre el cliente que me está pagando y el proveedor que me está dando un crédito, ese es el apalancamiento que yo voy a tener. Y eso también hará parte de esa liquidez. O sea, las negociaciones con proveedores hace parte también de que el indicador de liquidez se mejore. Sí, claro, ¿Sí? Totalmente. O sea, entonces ahí hay una herramienta importante que se puede manejar en el momento en que se está iniciando con un modelo de negocio. Bien, llévenos un poquitico más a cuáles son los componentes que tiene ese indicador. Listo, vamos a ver aquí. Y decimos que dentro de esas razones, entonces vamos a decir que una de las características es que yo lo tengo que comparar, ¿bien? Entonces vamos a arrancar con esa comparación. Lo debo hacer en un espacio de tiempo de cada uno de los periodos, diciembre del año inmediatamente anterior con diciembre de este año que acaba de finalizar. Entonces para nuestro ejercicio sería diciembre de 2021, diciembre de 2022. ¿Listo? Entonces tengo que hacer esa comparación para saber cómo nos fue dentro del ejercicio del año inmediatamente anterior, 2021, y del 2022, ¿mejoré o empeoré? ¿Por qué? Pues porque yo tengo que empezar a mirar qué tengo que hacer, qué voy a hacer y el por qué ocurrió esto. Entonces, dentro de los primeros, y el más básico, es el indicador de la razón corriente. Entonces me dice, ¿qué es la razón corriente? Y es esa responsabilidad que yo tengo en el corto plazo para cubrir mis obligaciones. Entonces, básicamente es tomar el activo corriente de la empresa sobre el pasivo corriente. Básicamente, ¿qué es un activo corriente? Son todas las obligaciones, son todos los derechos que una entidad tiene, llámese dinero en efectivo, llámese cuentas por cobrar. Cartera, sí. La cartera, lo que nosotros llamamos una cartera, cuentas por cobrar a otras personas inferior a un año. Ese es el corto plazo. Y por otro lado es todas las obligaciones que tiene la empresa también en el corto plazo. Entonces vamos a estar hablando de créditos, vamos a estar hablando de pasivos laborales, vamos a estar hablando de costos por pagar diferentes a los proveedores. Y la diferencia que me está dando es esa razón corriente. ¿En esa razón corriente no incluye también el ingreso por ventas? No, porque el ingreso es ingreso. Es una apreciación que tenemos que hacer, y es que el ingreso no hace parte del activo ni hace parte del pasivo. ¿Pero no hace parte del modelo de la liquidez? No, para nada. ¿No? Es un concepto totalmente Listo, bien. ajeno. Porque estamos hablando de que si estamos mirando el flujo del dinero dentro de la empresa, dentro del flujo también está el ingreso Claro. por ventas. Pero debemos recordar que cuando yo tengo un ingreso, yo debo saber si ese ingreso fue pagado, de contado, o tengo un crédito. Entonces va a ser distinto. Ya, bien, o sea, pero por el manejo que tiene la posibilidad el flujo del del dinero. flujo, sí. Ojo, el flujo del dinero es distinto, porque si yo pago a contado ya tengo el dinero completo. Si yo estoy pagando a crédito, estoy diciéndole a mi proveedor que me espere.
y para él será una cuenta por cobrar. ¿Listo? Bien. Bien, y eso entonces me va a afectar esa liquidez. Bien. Bien, entonces no siempre lo que yo tengo en el ingreso va a ser lo mismo que tengo o en mi caja o en mi cuenta por cobrar. Listo, bien. Porque de todas maneras entonces se reflejaría, si el ingreso es directo y pago de contado, se reflejaría en la caja, que sí es un indicador de la liquidez. Exacto. Correcto. Listo, bien. Bien. No me afecta mucho en la razón corriente, o porque la tengo en la caja o porque la tengo como una cuenta por cobrar. Pero vamos a ver más adelante que sí me va a afectar en otros indicadores. Listo. Bien, Bien. Claro, esa división de ese activo corriente dividida en ese pasivo corriente me va a dar un número. Y ese número, de acuerdo a la bibliografía, me dice que ese número debe ser superior a 1. A 1. Entonces, ¿qué significa? Que si me da 1, básicamente estoy en equilibrio. Lo que yo tengo de mis cuentas a menos de un año, yo puedo pagar con eso todo lo que yo debo a menos de un año. Bien, sí. Entonces, lo que tú acabas de decir, si estoy en 1, estoy en tablas, como yo lo digo. Pero resulta que, de acuerdo, o es algo que nosotros hemos empezado a hablar en las empresas, es, ojo, no se me limite a que sea el 1. Vaya y mire el sector económico, su sector económico. Usted está en agroindustria, usted está en construcción, usted está en el sector comercial, y revise ese indicador con su competencia o con el sector, ¿sí? Porque el sector puede decir, mira, hay empresas que tienen un flujo impresionante, entonces esa razón corriente de algunas empresas, de algunos sectores económicos es el 1.7, es el 1.8. ¿Yo puedo tener esos datos de la competencia? ¿Puedo tener esos indicadores? ¿Son públicos? ¿Son públicos? Algunos son públicos porque nosotros son públicos pero son pagos. Yo, para acceder a esa información, yo puedo ir a la Cámara de Comercio de cualquier ciudad y puedo comprarlos. Sí, para eso es la información que nosotros... Interesante ese tema que acaba de mencionar. O sea, ¿la Cámara de Comercio nos puede vender datos de las empresas? Claro, total. Para eso es la Cámara de Comercio, entre otras funciones que tienen. Es básicamente obtener información de las entidades que están inscritas en ella. Por eso es que en estos días, de hecho, hago la publicidad. Recordemos que para estos días es necesario que nosotros estemos renovando cámaras de comercio, y una de las... el pago Uno de los requisitos que se tiene que hacer es hacer la consignación de los estados financieros. ¿Qué es la consignación de los estados financieros? Es tomar los estados financieros de la empresa y llevarlos a la cámara, o bien sea físicos o bien sea virtuales, dependiendo de... Y es que sobre eso se tributa. ¿En Cámara de Comercio? Se hace un pago que no está constituido como un impuesto, porque la Cámara de Comercio no es una entidad gubernamental, pero sí se hace un pago de renovación. Pero ante la entidad, ante la alcaldía, sí hay, esos estados financieros generan un tributo. Sí, pero ya estamos hablando de otro tema. De otro tema que es diferente. Impuesto de industria y comercio, que de pronto nosotros nos estamos confundiendo un poco. O sea, el industria y comercio es el que se le paga a la alcaldía, y lo que se le paga a la Cámara de Comercio es como una anualidad por pertenecer al esquema de la Cámara de Comercio, es lo que entiendo de eso. Correcto. Listo. Pero entonces, esos estados financieros son los mismos que se entregaron, obviamente, a la alcaldía para generar el tributo. Entonces, ahí hay una relación. Es correcto. Listo. Nosotros tenemos que saber que para todas las entidades debe ser la misma información contable. Bien, misma información contable y financiera. Entonces, si yo tengo unos ingresos X, serán los mismos que están registrados en Cámara de Comercio, los mismos que están en la DIAN, los mismos que están en las alcaldías. ¿Podemos tener más o menos unos parámetros de medición con respecto a cuál sería ese valor ideal o cuál es el valor que se maneja, lo que nos hablaba ahorita de los grupos económicos? O sea, en la construcción, ¿cuál es el ítem o el valor óptimo, o cuál es el rango en el que debemos estar? Lo que te decía, ¿sí? Tendríamos que revisarlos, ¿sí? No los tengo acá. Pero así en uno que de pronto conozca, que podamos decir, no sé, 1.5, 1.4. No, en el momento no lo tengo, porque
cada año cambia. Cambian, sí. Y tenemos algo importante y es que venimos de un tema de pandemia. Exactamente, ¿sí? Por eso le decía, en estos momentos ese valor debe estar bajando. Muy bajo, muy bajo. Debe estar bajo. Sí. Debe ser muy bajo, entendiendo que en muchos sectores económicos el tema de liquidez fue muy complejo. Venimos de una mediana reactivación económica por pandemia y venimos de una mediana reactivación económica, sobre todo, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, con el tema de frontera. Recordemos que se abrió frontera. Se abrió frontera, entonces hay expectativas, sí. Recordemos que hay algunas empresas que hacían exportaciones y están como a la expectativa de, bueno, esas carteras que teníamos de hace 6, 7 años atrás porque me cerraron frontera, ¿qué va a ocurrir? Finalmente me la van a pagar, no me la van a pagar, vamos a reactivar eso. Entonces, bueno, eso ya es otro tema, pero eso sí. Está ahí complicado, eso no es tan fácil tampoco. Son muchas variables que me permiten a mí identificar si yo tengo o no tengo liquidez. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera, la razón corriente. Encontramos otra que es el capital neto de trabajo, que es súper importante porque esa es la que me va a decir a mí básicamente qué es el dinero que yo tengo. ¿Sí? Entonces me dice, mire, ojo, yo tengo que trabajar sobre ella, es muy parecida, y me dice, dentro de las actividades, claro, yo ya tengo esa información y me dice es el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, en la primera lo dividimos, en la otra acá se resta. Lo que estoy haciendo es restándolo y es el dinero que me queda. Bien, entonces mire, este es el dinero que me queda. 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, es el dinero que yo tengo. Y ese valor sí es muy relativo y está acorde a la actividad de la empresa. Correcto. Entonces, 20 millones puede ser mucho, como 20 millones puede ser muy poco. Claro, para mí 20 millones de pesos puede ser mucho para una empresa, no sé, una cafetería, una ferretería, en algún momento una ferretería pequeña, en donde el alto flujo de dinero diario es importante. ¿Listo? Sí. Pero ojo, que hay algunas actividades que no. Entonces hablábamos hace un momento de construcción, y la construcción, el tema a veces es de liquidez, pero yo busco la liquidez por otros medios. Entonces vemos como, por ejemplo, yo empiezo una construcción, empezamos a trabajar sobre algo que a nosotros nos denominan unos anticipos o una cuota inicial, y el resto tenemos a alguien detrás nuestro que nos está soportando, que generalmente es un banco. Es un banco, sí. Entonces es distinta la figura, y el primer año generalmente de las construcciones va a ser muy bajo. Muy bajo, sí. ¿Sí? Y va a tener que buscar la oportunidad de irse a un banco y decirle, señor banco, aunque ahí depende también, venga y me ayuda. Ahí también depende de la planeación que se haga, ¿no? Del egreso, cómo está planeado el egreso, y de alguna manera cómo se inicia la inversión, que es lo que normalmente, porque al inicio el ingreso no es tan alto. Total. Sí. Pero entonces, recordemos que dependiendo de la constructora, tenemos constructoras que son autosuficientes, tenemos constructoras que están siempre apalancadas por un banco, y hay constructoras que están arrancando hasta ahora. Entonces esas constructoras a veces arrancan muy cortas de dinero, y hasta tanto no tengan una visión, una proyección adecuada, el banco no les da el aval. ¿Sí? Que es algo y el muy banco importante. Inclusive el banco empieza a generar ya dinero a las constructoras sin haber empezado a vender. Creo que es lo que ocurre también. Ya correcto. Ellos hacen como unos anticipos. Dependiendo de las características de negociación, dependiendo de esa oportunidad que encontramos en el proyecto, puede ser un proyecto muy interesante, puede ser un proyecto en una zona que no se tenía actividad, pero también puede ser una zona muy poblada, entonces puede ser un proyecto que no es atractivo. Son muchas, claro, son muchas variables. El banco de todas maneras hace un análisis de eso, y de alguna manera pues valida si es esto, el proyecto es bueno para ellos, obviamente. El respaldo y la trayectoria. Bien, sí señor. Entonces, claro, encontramos eso. Otra razón financiera, es la tercera de 4, entonces encontramos la famosa prueba ácida. Entonces, ese tema lo había escuchado, pero no, bien, cuéntenos. Listo, ¿qué es la prueba ácida? Es básicamente lo mismo del primer indicador, que es el de liquidez, el de la razón corriente, en donde me dice, mire, haga lo mismo, tome el activo corriente, lo divide sobre el activo corriente, sobre el pasivo corriente, activo corriente, y dividido
en mi pasivo corriente. Pero tenga en cuenta algo, y es que al activo corriente le va a retirar el rubro de inventarios. ¿Válido? ¿Por qué se lo resta? Porque puede ser un inventario que tú tienes y está proyectado para venderse en menos de un año, porque obviamente uno no va a comprar inventario para venderlo a los 360 días, pero le va a decir, mire, es uno de los rubros que es más complejo salir de él. ¿Por qué? Porque tengo factores económicos, porque tengo que comprar para vender, tengo que hacer un esfuerzo muy grande, entonces retírelo, y ahí me va a dar generalmente, obviamente me va a dar un indicador mucho menor. Entonces, hace 2 días... Que inclusive ya puede ser por debajo de 1. Claro, porque yo puedo tener inventarios muy altos y cuando yo lo veo, y ese es el caso que iba a explicar hace un segundo, claro, hace 2 días estábamos revisando una empresa en donde la razón corriente me daba 1.4, me parece interesante, revisamos el sector económico y es aceptable. Pero cuando empezamos a mirar la prueba ácida estaba sobre el 1.08. Entonces le decía, complejo, porque estar en tablas en un sector económico en donde necesitamos dinero, en este caso estábamos revisando una IPS, le decía, complejo el tema, porque sí, y sobre todo es una IPS que maneja medicamentos que tiene que, una farmacéutica era la que estábamos revisando, y esa farmacéutica, tengo que empezar a rotar esos inventarios, estamos rotando medicamentos que a veces son medicamentos complejos de rotación. Pero ahí hay algo interesante, o sea, y eso me parece muy, muy importante este dato, porque hay empresas que manejan un stop permanente. O sea, siempre va a haber un stop permanente. O sea, vamos vendiendo, pero a la vez vamos o produciendo o vamos comprando. Entonces, ese stop o un valor básico del stop hace de que ese valor ácido, que esa prueba ácida sea mucho más complicada. ¿Sí? Entonces es válido. Bien, ojo estudiantes, porque ese dato es muy importante, porque ese es un valor que prácticamente es constante en el modelo, ¿no? A pesar de que pertenece al activo corriente, es un activo que prácticamente no lo estamos renovando, porque lo que se está haciendo es un cambio del producto, pero así como sale, vuelve y ingresa. Es correcto, ¿cierto, Miguel? Sí, señor, totalmente. Bueno. Bien. Entonces, nosotros estamos trabajando en este instante de esos 3. Bien, ¿para qué me va a servir? Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo es que si necesito esa información, el banco lo primero que me va a revisar es eso. ¿Qué tan oportuno va a ser entregarme dinero? Y qué tan oportuno es que al día de hoy, sin haberme entregado ese dinero, pues yo puedo cumplir con mis compromisos. Adicionalmente, ¿para qué puede servir para un gerente? ¿Para qué le puede servir esa información? Aparte de solicitar un crédito, porque puede ser que lo esté necesitando porque tenga un valor bajo, pero adicionalmente para otro tipo de actividades, algo que nos pueda de pronto ayudar a tomar una decisión. ¿Qué se le ocurre? Algo que ese valor realmente me sirva para hacer algo. Básicamente, la razón de liquidez es para determinar qué tanto dinero tengo. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho al inicio. Y es para el administrador es qué tengo y cómo lo voy a utilizar. ¿Listo? Bien, se me ocurre algo. Se me ocurre de que de pronto vamos a salir con una campaña en la que vamos a generar de pronto crédito a los clientes y tenemos ese dato es muy importante para poder tomar esa decisión. ¿Realmente tengo la capacidad, tengo la liquidez para poder generar, por ejemplo, una campaña de crédito? ¿Sí? ¿Se me ocurre algo? ¿Está? Sí, pero yo lo tendría que revisarle al personaje qué tan líquido es. Por eso, o sea, liquidez, dependiendo de esa liquidez, yo puedo llegar y tomar una determinación de salir al mercado a generar un crédito de alguna manera. Correcto. Bien, Miguel,
Qué pena, pero ya el tiempo acá es muy corto, pero muy interesante lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a seguir manejando este tipo de temas con el profesor Miguel, porque es muy importante que los estudiantes estén al tanto de todo este tipo de hechos que son reales, o sea, cómo interpretamos esa realidad de las empresas basados en la teoría, porque es lo que la universidad en estos momentos está buscando, que los estudiantes tengan ese contacto, y tener docentes como el profesor Elber Miguel es muy importante porque él viene de esa realidad que está en las empresas. Entonces no estamos hablando de lo que dicen los libros, sino lo que estamos realmente aplicando y lo que está ocurriendo en el sector económico. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel, por la asistencia al día de hoy, por este tema tan interesante que nos trajo. Ya la despedida, profesor Miguel. Listo, perfecto. No más es decirles que esto es una información que generalmente la estamos trabajando desde la parte contable, pero que es muy importante para el administrador porque lo dejamos siempre a un lado. Entonces, con esto nosotros podemos hacer toma de decisiones a corto y mediano plazo. Bien. Listo. Muchas gracias, esperamos que lo volvamos a tener nuevamente en este espacio. Desde acá pues estamos ya dando cierre a este espacio de hoy, del día de hoy. Para la próxima semana, como siempre, vamos a tener un nuevo invitado muy especial para todos ustedes, para que tengan este tipo de actividades, tengan este tipo de temas, este tipo de conocimiento, que lo que les digo es muy importante para cada uno de los estudiantes, no solamente de programas de administración de empresas, sino para todos los estudiantes, inclusive de otros programas, y también para nuestro público externo. Hemos llegado entonces al final de esta emisión de Café Sin Filtro. Agradecemos la compañía de nuestro invitado y a todos nuestros oyentes que nos sintonizan y nos siguen por las redes sociales. Estamos muy pendientes, deben estar muy pendientes de otros programas también que tiene en estos momentos la emisora, para que ustedes puedan tener una gama interesante de todos los temas que se están manejando en estos momentos en la universidad. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.